Bueno, hoy vamos a empezar oficialmente la unidad 13 de presentaciones y vamos a ir leyendo el apunte juntos. El tema de las presentaciones está relacionado con la impresión de los planos, ¿sí? Eh, no es difícil, pero uno, como en la mayoría de las cosas del AutoCAD, tiene que ser bastante metódico y entender básicamente el concepto como para que el armado después no se complique, no sea una cosa difícil. Les voy a compartir pantalla y vamos a ir al apunte, que es este, ¿sí? En el apunte van a ver que hay una descripción del espacio modelo, del espacio papel, y de los elementos que conforman esos dos lugares. Y después está la manera de configurar la hoja, ¿sí? Que es el rectángulo blanco que aparece en la presentación, donde vamos a tener que setear unas cuantas cosas, como ven acá en este cuadro que vamos a ver en un rato, eh, que no, la verdad no es difícil, pero sí hay que tener algunas cosas en cuenta y por eso este es uno de los apuntes que yo les recomiendo que impriman y que lo tengan guardado y a mano, por lo menos al principio. Ya después, como todo, se hace una rutina, pero a veces si trabajan en el programa y no imprimen, hay cosas que a veces se nos olvidan. Pues vamos a ver cómo se crean las ventanas gráficas o los viewports, cómo se les da escala. Todo esto lo fuimos viendo un poco salteado a medida que íbamos viendo otras cosas, pero lo hice así también para que ustedes estén un poquito habituados y esto no sea la primera vez que lo vean. Vamos a hablar de las escalas anotativas, que ya vimos cómo se hacen, vamos a ver cómo se aplican, también lo vimos. O sea que más o menos hasta ese punto es un repaso y a partir del punto 13.6 es la parte de imprimir directamente el plano, que la verdad que son 3 pasos, es muy sencillo, pero necesitamos hacer todo este procedimiento anterior para poder llegar a la impresión. Bueno, comenzamos por lo que habíamos dejado la clase pasada, que es el espacio modelo y el espacio papel. Como ya saben, nosotros trabajamos siempre en el espacio modelo, ¿no? En esta pantalla de fondo negro, ¿sí? Donde la característica principal para saber que estamos trabajando en el espacio modelo es que la pestaña de acá abajo que dice modelo, perdón, esta de acá abajo que dice modelo, está activa. ¿Cómo me doy cuenta que está activa? Porque las letras están un poquito más resaltadas y porque además tiene el eje de coordenadas, el XY, que tiene esta forma, ¿sí? En cambio, en las presentaciones o el paper space en inglés, que son estas dos presentaciones, estas dos pestañas que aparecen por defecto en cualquier dibujo de AutoCAD, eh, es el espacio donde nosotros vamos a hacer nuestro plano, ¿sí? Donde vamos a definir la hoja y donde vamos a definir las ventanas gráficas o viewports. Si se acuerdan de esa clase donde corté el papel y hice una ventana, eh, es lo que vamos a hacer para darle escala a los objetos que dibujamos en el modelo. Recuerden que siempre en el espacio modelo nosotros dibujamos uno en uno. En nuestro caso, uno es 1 metro. Habíamos configurado el AutoCAD con la unidad de medida de metro. Lo pueden configurar en milímetros, en decímetros, en pulgadas, en lo que ustedes quieran. Pero es importante que sepan en qué unidad están trabajando en el programa, ¿sí? Bien, eso es bueno, es la primera parte del apunte, lo que acabo de decir, que dibujamos en escala 1 en 1, se llama espacio modelo, y ahí vamos a utilizar las herramientas que hemos aprendido durante el curso y vamos a dibujar nuestros planos o proyectos o dibujos o lo que
estemos interesados en hacer. Las características de este espacio, del espacio modelo, las conocen ya de sobra, con todos los menús que aparecen, con la cinta de herramientas, eh, con la barra de herramientas para dibujar, que son las ayudas de dibujo, que están acá abajo a la derecha, y donde producimos nuestro trabajo es acá. En las presentaciones también podemos dibujar, pero hay alguna diferencia con este espacio. La presentación justamente es un espacio para presentar. No quiere decir que no podamos dibujar, de hecho, como pueden ver, siguen apareciendo las herramientas para dibujar y para modificar lo que querramos dibujar, eh, pero no es aconsejable dibujar acá, porque acá nosotros no podemos darle escala a, a lo que estamos haciendo, ¿sí? De hecho, este espacio de presentación es en milímetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las impresoras imprimen en milímetros, por eso también nosotros cambiamos las escalas anotativas, si se acuerdan cuando cambiamos nuestras escalas. Estas escalas tienen que ser siempre para nosotros con la unidad de papel en 1000 y la unidad de dibujo en 1, o en la escala que eh, estemos eh, que, imprimiendo o utilizando textos y cotas anotativas. Bien, volvemos a esto. Bueno, en el apunte van a tener un poco de manera resumida de lo que les acabo de contar, ¿sí? De la pestaña, del eje de coordenadas, cómo cambian de modelo a presentación, es simplemente darle un clic a la presentación 1, a la presentación 2, ¿sí? La presentación también en las versiones en inglés se llaman layout, y lo que vamos a ver es una ventana, que es la ventana gráfica, que es este rectángulo donde aparece la grilla, ¿sí? Es esa ventana que nosotros recortamos en la hoja y podemos ver hacia el espacio modelo. O sea que lo que está dentro de esta ventana es el espacio modelo. Después vamos a ver una línea punteada, que es el área máxima de impresión. Y por último, la hoja, ¿sí? La hoja en blanco, que es la hoja, el soporte donde nosotros vamos a imprimir. Otra diferencia entre la presentación y el modelo es que en el modelo aparece el eje con este icono, ¿sí? XY, y en las presentaciones aparece como un triángulo, en este caso azul, puede ser de otro color, pero es diferente. Esto también nos ayuda a saber si estamos en una presentación o en el modelo, porque como dijimos, en el AutoCAD se puede configurar el color de los fondos. Entonces podríamos darle a la presentación un fondo negro, y no puede ser que no sepamos si estamos en la presentación o en el modelo. O puede ser que les llegue un archivo, que trabajen en una computadora que no sea la suya, y el programa esté seteado y le hayan cambiado los colores, ¿sí? Bien, vamos al tema. ¿Cómo se configura la hoja en el AutoCAD? En cada una de las presentaciones va a aparecer este rectángulo blanco, que es una hoja, con un tamaño determinado que se puede cambiar. Eh, por defecto van a aparecer siempre dos presentaciones, ¿sí? Que son estas que les mostraba en el programa. Si ustedes quieren hacer alguna presentación más, después de la segunda presentación hay un signo más. Si se paran ahí dice nueva presentación, y si cliquean se arma una nueva presentación. Si quiero entrar a la presentación 3, porque las va a ir numerando de acuerdo a 1, 2, sucesivamente, van a ver que aparece una nueva presentación, o sea, una nueva hoja
En este caso, fíjense que cambió de la presentación 2, que tenía un margen máximo en esta posición. En la siguiente presentación ese margen coincide con la hoja. Ahora vamos a ver cómo se configuran estas cosas, ¿sí? Esto de cómo agregar una presentación creo que no está en el apunte, así que anótense por ahí. Con el más pueden crear las presentaciones que ustedes quieran, ¿sí? Acá acabo de hacer una 4. Si ustedes quieren borrar una presentación, se paran arriba de la presentación que quieren borrar, esté activa o no. Ahora está activa la 4, pero me paro en la 3 y le doy al botón derecho del mouse, aparece este menú de ayudas. La tercera opción es suprimir y desde ahí pueden borrar. Me va a preguntar si lo quiero suprimir, le voy a decir que sí y va a quedar la 1, la 2 y la 4, ¿sí? No es que la renumera hacia atrás, sino va a quedar con el último número que, que apareció, con el último nombre. Esto es por lo siguiente. Nosotros a las presentaciones le podemos dar un nombre, ¿sí? A cada una de estas presentaciones. No dependemos de dejarle siempre la presentación que nos va a ofrecer el programa. Acabo de generar una y generó la 3. ¿Por qué? Porque no existía en la correlación de números. Déjenme ver si acá lo tengo. Me parece que no. Sí, crear. No, estas son las ventanas. No, apúntense esto por ahí, porque esto no está en el apunte. Entonces, si quiero borrar una presentación, o sea, esté activa o no, me paro en la presentación, suprimir. Le digo que lo acepto, suprimir y lo acepto. Si ustedes le quieren cambiar el nombre a una presentación, se paran sobre la pestaña, botón derecho del mouse y la cuarta opción es cambiar de nombre, ¿sí? Pican en cambiar de nombre y aparece seleccionado el nombre de esa presentación. Acá le podríamos poner el nombre que nosotros directamente escribiendo en el teclado, el nombre que más nos guste. Por ejemplo, plano plantación. A la segunda presentación le podríamos poner cambiar de nombre otra vez, plano planta 1 en 100, ¿sí? Como siempre les digo, el nombre de las cosas, los nombres que ustedes elijan tienen que ser suficientemente descriptivos para saber de qué se trata, ¿sí? En este caso, si yo le doy el nombre planta 1 en 100, es porque en este plano, en esta presentación, lo que yo dibuje va a ser una planta que va a estar en escala 1 en 100, ¿sí? Entonces, a veces pueden llegar a tener muchas presentaciones y si la presentación se llama presentación 1, 2, 3, 4, no saben qué es lo que contiene. De esta manera, si le dan un nombre, es mucho más fácil saber de qué contiene ese plano, ¿sí? Si ustedes les dan nombre, o sea, se lo cambian y agregan una nueva presentación, arranca desde el 1, ¿sí? Suprimo. ¿Estamos hasta ahí? O sea, es bastante sencillo. Se maneja con el mouse y el botón derecho básicamente para suprimir o para cambiar nombres. Bueno, ahí quedó como viene el AutoCAD. Para configurar la hoja, nosotros lo que tenemos que hacer es, sobre la pestaña de la presentación que queramos
modificar la hoja o setear la hoja a nuestro gusto o a nuestra necesidad, hacemos lo mismo, ¿sí? Nos paramos en la presentación, botón derecho del mouse, se despliega este menú que acabamos de ver y más o menos a la mitad dice administrador de configuraciones de páginas. Es ahí donde vamos a entrar y donde vamos a empezar a hacer el seteo de nuestra hoja. En el apunte van a ver que hay un seteo definido. Hay 6 puntos que nosotros tenemos que definir como mínimo para hacer nuestro plano, que es la impresora, el tamaño del papel, la escala de ploteo, la escala de impresión, las tablas o el estilo de ploteo, el estilo de trazado y que la traza sea en transparencia, que esté activada, ¿sí? Esos son los 6 puntos y el resumen es este cuadrito que está acá. Vamos a ir viendo punto por punto. Lo primero que vamos a definir es la impresora. Vamos a nuestro dibujo, a la presentación 1. Me paro arriba de la presentación, botón derecho del mouse, administrador de configuración de página, ¿sí? Pico y va a aparecer esta ventana con el nombre de la presentación y acá me da unas opciones. Nueva, modificar o importar. Lo que vamos a hacer es modificar esta presentación. Entonces podemos modificar y aparece este cuadro que es el que tienen en el apunte. Como siempre les digo al principio, cuando no conozcan alguna ventana del AutoCAD, lean, ¿sí? Lean de izquierda a derecha, tranquilos, qué es lo que está pidiendo. ¿Ok? Es una pavada, pero es importante tener ese hábito. Entonces, lo primero que vamos a configurar es la impresora. Ustedes pueden configurar la impresora que tengan en casa o la impresora que tengan en el trabajo. Nosotros vamos a configurar como impresora una impresora PDF, o sea que no va a salir en papel, sino que lo que vamos a hacer es a imprimir un archivo en PDF. Esto es por varias cuestiones. La primera es que si nosotros generamos un plano PDF y no tenemos impresora, lo podemos mandar a imprimir a una casa de impresión o lo podemos mandar por correo a la persona que nosotros le tengamos que enviar esta información y esa persona lo puede imprimir. No necesitamos imprimir y llevarle el plano y esto está buenísimo para sobre todo trabajar a distancia, ¿sí? Entonces, en el nombre de la impresora tiene un menú que se despliega y lo que vamos a buscar, bueno, fíjense que hay un montón. Esta es la que yo tengo en casa. Y acá empiezan las impresoras PDF de Adobe, AutoCAD PDF, con diferentes calidades, ¿sí? Documentación general, de alta calidad, archivos pequeños, para publicaciones o móviles, ¿sí? La diferencia entre todas estas es la definición. Lo que nosotros vamos a utilizar es la de alta calidad, porque es la que mayor definición nos va a dar a la hora de imprimirlo en papel. ¿Ok? Así que este es nuestro primer seteo. El segundo seteo es el tamaño del papel. El tamaño del papel está en este menú que también se descuelga. Como ven, hay un montón de hojas, ¿sí? Y tienen un nombre que empieza con ISO o que empieza con ARCH, ¿sí? Otras que dicen ANSI y otras que dicen ISO. Bien, hay un montón, un montón, un montón. Entonces, nosotros, acá sí hay que tener un poquito de cuidado en el tamaño del papel. ¿Por qué? Por lo que les decía de las unidades. Nosotros trabajamos para imprimir en pulgadas. ¿Sí? Todas estas hojas van a aparecer en milímetros, perdón, nosotros trabajamos en metros e imprimimos en milímetros. Todas las hojas que empiezan con ISO
están en milímetros, ¿sí? Así que si ustedes quieren una A4, verifiquen que antes diga ISO, ¿sí? Y si quieren el mayor margen posible, es el expandido. Por eso lo que pide el apunte es seleccionar la ISO expandida A4 y entre paréntesis les va a dar la medida, que es la medida del A4 es 297 por 210 milímetros, ¿sí? Recuerden siempre que la primera medida es el ancho y la segunda es el alto. O sea, esta hoja tiene 297 milímetros, o sea, 29 centímetros con 7 de ancho por 210 milímetros de alto. ¿Por qué les digo esto? Porque si estos números están al revés, quiere decir que la hoja va a estar en vertical. En este caso, le estoy pidiendo que utilice la hoja en horizontal, porque la primera medida siempre es el ancho, ¿sí? Entonces vamos al AutoCAD. Ya está seteada igual esa hoja, pero fíjense que tiene un montón de opciones. Y entre paréntesis el tamaño de esas hojas. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que tienen que tener una impresora capaz de imprimir en ese tamaño. ¿Por qué? Porque si tienen una impresora común, no van a poder imprimir una A3, ¿sí? Eh, van a poder imprimir A4 o tamaños más chicos. ¿Ok? Entonces, vamos a elegir la ISO A4 expandida. Y la perdí. Acá. ISO expandida A4 297 por 210. ¿Sí? Fíjense que acá en el preview cambió el tamaño de la hoja que había antes. Entonces, este preview me permite ver si está paisada o si está en vertical la hoja que elegí. Lo del tamaño de la hoja se los digo por la impresora, pero ustedes pueden generar un PDF en el tamaño que quieran. Ustedes podrían elegir, no sé, un A0, que es una hoja enorme. A ver si la encuentro por acá. La A0, por ejemplo, que tiene 841 milímetros por 1189, o sea que mide 85 centímetros por 1,20 m casi. Ustedes la pueden elegir y pueden generar ese plano en PDF. Ahora, tengan en cuenta que para poder imprimirlo en papel necesitan en este caso un plotter, porque no hay impresora que soporte un tamaño de hoja como ese. ¿Ok? Bien. No le vamos a cambiar nada, lo vamos a dejar en ISO Expand A4 297 por 210. Lo siguiente que vamos a setear es la escala de ploteo, ¿sí? Y le vamos a poner que un milímetro sea una unidad. Está en este recuadro de la ventana, que es este que está acá. Ya está seteado un milímetro, una unidad. Esto es importante, ¿sí? Y la escala es 1 en 1. No le vamos a dar la escala de impresión desde acá, ¿sí? Utilizando este menú. No, esto nosotros siempre vamos a imprimir 1 en 1 con esta característica, 1 milímetro, una unidad. ¿Por qué? Porque podríamos decirle pulgadas, si nos permite metros, metros, pero las impresoras imprimen en pulgadas o en milímetros. Así que tienen que verificar que acá diga 1 milímetro, una unidad. El cuarto paso es la tabla o estilo de ploteo, que es este recuadrito que está acá arriba. Y acá vamos a estar un rato. Las tablas de estilo de trazado o de ploteo o plumillas son archivos que asignan a cada color un espesor de línea, ¿sí? Esto se los expliqué hace un tiempo. Antiguamente nosotros teníamos que setear
desde acá todos los colores de cada una de las capas y asignarle el espesor y decirle si tenían que salir en negro o tenían que salir en el color de propio de la capa o si se lo íbamos a cambiar. O sea, era un chino, era un trabajo realmente arduo, porque teníamos que ir, por ejemplo, primero acordarnos todas las capas que estuviesen en rojo, decirle que salgan en negro y asignarle un valor de línea, ¿sí? Un grosor de línea, 0,3. Esto no lo hacemos porque el grosor de línea ya se lo dimos en el cuadro de capas, ¿sí? Pero había que hacer eso con cada uno de estos colores. Más allá de eso, si elegíamos un color de los números eh, más grandes, era difícil incluso hasta recordar si era un verde claro, más clarito, el 70, el 71, el 80 o el 81, porque se ven muy parecidos. Entonces, hay mucha gente que sigue imprimiendo con sus CTVs. Los CTVs son estos archivos de plumilla o de estilos de trazado. Por ejemplo, este dice básico.ctv, este es uno que yo utilizaba y a veces sigo utilizando, que lo edité, lo hice yo, asignándole a cada color eh, en qué color quiero que salga y qué grosor de línea. Fíjense, el color 1 rojo está en negro para plotear en negro con un espesor de línea 0,3. El número 2 está en negro con 0,3. El 3, ¿sí? El 4, por ejemplo, el cian, está en negro pero tiene 0,5 de grosor. ¿Sí? Y así con cada uno de los colores. Una vez que se configura todo esto, se guarda y es ahí donde le vamos a dar el nombre. Pero todo esto se los cuento simplemente porque puede ser que alguna vez les llegue un plano y que acá desaparezca que no encuentra el CTV. Acá cuando el dibujo ya tiene asignado un archivo de puntas y no se los mandaron por correo, o sea que ustedes no lo han incluido en esta lista, el dibujo no sabe cómo plotearlo, ¿sí? El AutoCAD no sabe con qué puntas plotear. Todo eso se soluciona utilizando el monochrome, ¿sí? Que es un archivo de puntas que ya viene armado, digamos, que vienen todas las versiones de AutoCAD. Si nosotros lo editamos, vamos a ver que todos los colores salen en negro. Fíjense acá en el color. Yo voy a ir pasando por todos los colores. Todos los colores de la primera tabla de colores salen en negro, ¿sí? Esto ya está seteado así. ¿Se acuerdan que yo les decía que si quieren que algo salga en color, utilicen la otra tabla? ¿Sí? La de colores verdaderos. Esta. ¿Por qué? Porque estos colores verdaderos el AutoCAD no los puede cambiar y poner en negro. Sí o sí van a salir en el color que ustedes elijan. Y además el grosor de línea está ligado a la línea del objeto. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, vamos a aceptar hasta acá los cambios y a cerrar esto. Esto quiere decir que acá, vamos a ir a otro dibujo, todo ese trabajo de elegir el color, de utilizar, por ejemplo, para lo que yo quiero que salga en verde, un color verdadero, en este caso el 0,127,0, con un tipo de línea y con un espesor, ¿sí? Todo ese trabajo ya lo hice cuando hice la capa. O sea que en el archivo CTV yo lo único que tengo que seleccionar es el monochrome. Y con eso se me solucionan todos los problemas o todos los engorros de crear un archivo de puntas. ¿Sí? Por eso es importante este tip. Pueden no utilizarlo, pero se van a tener que tomar el trabajo de modificar
este archivo, bueno, el que quieran, ¿no? En general, cuando uno no tiene un archivo de punta ya definido por uno, utiliza el ACAD, ¿sí? Que es como uno básico, donde el color del trazado es el mismo color que del objeto. O sea que el rojo va a salir en rojo, el amarillo va a salir en amarillo. Y es acá donde ustedes tienen que empezar a poner que el que quieren que salga en negro, el que quieren que salga en su propio color, en fin, y hacer ese estilo de trazado a su gusto. La verdad que teniendo la posibilidad de no hacerlo, es mucho mejor utilizar el monochrome y evitarse esos inconvenientes. ¿Se entendió esto del CTB? ¿Quiere decir que con el monocrón te toman los colores también? Con el monochrome lo que hace es que los colores que vos definiste Sí, en la tabla de, en de la tabla. capas, ¿sí? Mm, Todos los que sean de la primer paleta, o sea, de color todos estos, índice. claro, los del color índice, todos los de Sí. color índice van a salir en negro. Ah, Todos bien. los de color índice salen en negro. Los que van a salir en su verdadero color son los que vos elegiste de colores verdaderos. Ah, bien. Sí, ¿Ok? sí, sí, sí. Está, ahora sí. Entonces, si vos hiciste eso en las capas, vos decís, bueno, quiero que, no sé, que las líneas de los pisos salgan en un gris, no elijan estos grises. Porque van a usar el CTB monochrome, que todo esto sale negro. Vayan a colores verdaderos y busquen un gris de color verdadero. ¿Sí? Es fácil darse cuenta porque los de colores verdaderos siempre tienen un número raro, mientras que los colores de índice tienen números sencillos. ¿Sí? 254, 53 o 9 y 8. Pero todos los de esta tabla de color índice con el CTB monochrome salen en negro. ¿Ok? Está bien. Supónganse que ustedes quieren que el rojo, por alguna razón el rojo de color índice salga en rojo, tendrían que modificar el CTB y decirle al programa, cuando vienen acá a la tabla de estilos de trazado, tendrían que utilizar, lo pueden sobreescribir al monochrome si quieren, por ejemplo, lo vamos a hacer, pero le vamos a cambiar el nombre. Se tienen que meter acá y le tienen que decir, yo quiero que el color rojo salga en el color del objeto, o sea, en rojo. O decirle que salga en rojo, que es lo mismo. Porque también le podría decir que yo quiero que el color rojo en realidad salga en azul. ¿Sí? Tendría que, además, decirle que, bueno, acá ya está puesto que use el grosor de la línea del objeto, que es el que tiene la capa, y poner guardar como. No guardar y cerrar porque si no voy a pisar el monochrome. Guardar como, se va a abrir esta tablita, ¿sí? Y acá le van a tener que poner, no sé, un nombre nuevo. eh, monochrome ajustado. En guardar y van a ver que acá el nombre cambió. ¿Sí? Si cierro esto, va a estar el monochrome, pero además hice uno nuevo que es el monochrome ajustado, donde el color rojo sale en rojo. Pero esto lo tendrían que hacer para cada una de los colores o de las capas, y es un laburazo, la verdad que es un laburazo. Eh, por eso les digo, si ustedes tienen esta precaución de cuando hacen la capa, darle el grosor y decirle elegir colores índice para lo que tiene que salir en negro o color verdadero para lo que quieran que salga en ese color. ¿Sí? Porque estos colores no los va a cambiar el monochrome.
Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí, ahora sí. Bueno. Bien. El siguiente seteo es que el trazado, que tiene que estar en transparencia las opciones de trazado, ¿sí? Es la más importante. De todas maneras, fíjense que acá en el apunte los 4 primeros están tildados porque tienen que salir con esas características, ¿no? Tiene que trazar con el grosor de la línea. Si esto no está tildado, ¿sí? Va a salir finito, porque no va a estar tomando el grosor de línea que le dimos a la capa. Y está así en el apunte porque por defecto vienen el primero, el tercero y el cuarto tildados, pero a la transparencia no. La tienen que tildar. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen, por ejemplo, hatch de diferente color y no está activada la transparencia, uno tapa al otro. En cambio, si está activada la transparencia, se van a imprimir los dos colores. Es para eso la transparencia. ¿Sí? Ujú. Bien, a pesar de que hemos definido la hoja en sentido horizontal, o sea, el 29.7 es el ancho, tiene la opción de cambiar la orientación desde acá, ¿sí? Pero no es aconsejable. Siempre lo aconsejable es que esté el dibujo, la orientación del dibujo siempre en horizontal y cambien la hoja, ¿sí? De vertical a horizontal, cambiando el tamaño de papel, porque si no empiezan a haber líos. ¿Sí? Por eso también en el apunte van a ver que ahí no les di bolilla. ¿Ok? Esto no se los marco, pero se los cuento. Después hay otras cuestiones que eh, por alguna razón pueden necesitar o quieran usar, es que pueden trazar girando 180 grados, o sea, pueden imprimir al revés, tildando acá. Vieron que la A cambió. Eh, Nada, es una opción. La pueden utilizar o no. ¿Qué otra cosa? Y otra cosa importante es que en el área de trazado diga presentación, porque también tienen otras opciones. Extensión, pantalla, ventana. Esto tiene que estar en presentación. En el apunte no está dicho, pero tiene que estar en presentación. ¿Sí? Bien. Una vez que configuramos esto, le damos a aceptar y le damos a cerrar. ¿Sí? Y la hoja ahora mide, bueno, si pudiese medir con más rigor, los 2,97 por los 2,11. ¿Sí? Fíjense que yo no puedo tomar los puntos notables del rectángulo de la hoja porque no es un objeto dibujado en AutoCAD, sino que es una presentación. O sea, si yo lo trato de seleccionar, no lo voy a poder seleccionar. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió entonces cómo es el seteo de la hoja? Sí, 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 sí. Bien. Sí, es, Ya queda, una vez que está definido, queda para siempre, no hay que modificarlo más, ¿no? No, no. Bien. Esto lo tienen que hacer en cada presentación de cada archivo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros definimos Ah, la A4, no, pero tiene una razón de ser. Entonces definimos la A4 para esta presentación. En este momento podríamos, si queremos, cambiarle el nombre, ponerle A4, porque sabemos que es una hoja A4. ¿Sí? Pero si vamos a la segunda presentación, esta hoja vamos a medirla y tiene, bueno, en este caso tiene lo mismo, pero no necesariamente va a ser una A4. En este caso tiene lo mismo, pero
nosotros podemos definir otro tamaño de hoja para esto, ¿sí? Y está bueno que así sea porque si no todas las impresiones o todos nuestros planos serían en A4. Vamos al administrador de configuración. En este caso la presentación 2, pues yo acá podría elegirla, la A4 la presentación 2, modificar. Fíjense que el seteo ya no está. Está solamente A4 porque era la misma hoja, pero no está la impresora, así que tendría que venir a buscar el PDF de alta definición. Fíjense que acá me cambió la hoja porque está asociado, así que tengo que venir acá y en vez de elegir la ISO expandida A4, vamos a elegir la ISO expandida A3, que es 42 por 297. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Le vamos a poner monochrome y vamos a pedirle que trazar en transparencia y verificamos que esté 1 milímetro o 1 unidad. Nada más. ¿Sí? Le vamos a dar aceptar y cerrar. Fíjense que ahora la hoja es más grande. La ventana quedó chica. Vamos a medirla. Esto tiene que ser 42. 42. 419. 42. ¿Sí? Fíjense que el margen para la A3 extendida es diferente que el margen para la A4. ¿Sí? No es exactamente igual, pero es bastante parecido. Es la máxima extensión de impresión en una hoja A3. ¿Ok? Lo que sí podemos, bueno, y acá le podemos cambiar el nombre y ponerle, en este caso A3, para saber simplemente qué hoja estamos utilizando. La otra cosa que nosotros podemos hacer es que podemos copiar presentaciones. Supónganse que ustedes hicieron la presentación. Perdón, Sí, si en este caso podemos guardar este archivo, este trabajo, sí, pero después le quitamos todo el trabajo y la guardamos sin nada y ya queda guardado con la hoja 4 a sí, 3. sí, eso Ok, sí, eso sí. bien. La otra cosa que podés hacer es que una vez que tenés, suponete que armaste tu plano con todos los viewports que tenía que tener, con el rótulo, con todo, lo que podés hacer es copiarla. ¿Sí? La seleccionás, desplazar o copiar, va a aparecer este cuadrito, te va a preguntar qué es lo que querés desplazar o copiar. Desplazar es cambiarla de posición. Vamos a elegir copiar la Sí, es 3. como el Excel, ¿no? Como Ujú. cuando lo... Pero hay que ponerle que cree una copia, porque si no Bien. la va a mover nada más. ¿Sí? Crear una copia, aceptar. Y va a aparecer en su lugar la A3 2. ¿Sí? Y esto es una copia de la anterior. A3, A3 2. Son exactamente iguales. Esto también está bueno porque muchas veces hay planos que tienen la misma conformación o vamos a usar las mismas escalas y estos viewports ya tienen las escalas que queremos, entonces no tenemos que escalarlo, en fin, es bastante práctico. Si no quieren entrar a ese cuadro para modificar el orden, directamente pican la presentación y la mueven, ¿sí? Le cambian el lugar, la pueden poner al principio, la pueden poner en el medio, la pueden poner al final. Eso es para ordenarla, porque a veces nosotros vamos haciendo planos o dibujos y después queremos darle cierto orden. Entonces, moviéndola, podemos cambiarle el orden en que la vemos, ¿sí? Simplemente eso, en el orden en que aparece. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí, Bien. sí. Profe, una consulta. Sí, Después que yo seteé mi layout o la hoja sí, presentación, yo, por ejemplo, le mando a la compañera mi archivo seteado. sí. ¿Le va a llegar a ella Le va a tal cual? llegar tal cual.
Sí, ¿Sí? ya Mira, seteado y todo. vamos a hacer esto. Mm, Nosotros le vamos a poner, hasta ahora no tengo archivo porque acá dice dibujo 2, así que esto no está guardado en ningún lado. Vamos a guardarlo, guardar como, lo voy a poner en algún lugar donde lo pueda encontrar rápidamente, en el escritorio, y vamos a ponerle presentación. Bien, cambió el nombre del archivo, ahora lo voy a cerrar y ahora lo voy a ir a buscar al escritorio. Tiene que andar por acá. Presentación. Lo abro con un doble clic. Ups, este no era, era este. Presentación ya me lo abrió y acá está la presentación en A4 y la presentación en A3. O sea, me guardó la configuración de las hojas, me guardó los viewports. Si estos viewports tienen escala, me va a guardar la escala, ¿sí? Obviamente todo el dibujo que esté en el modelo también. claro, o sea, no solamente es para imprimir, sino también que aparece en el layout, tal cual uno lo El, setea, ¿verdad? claro, lo que pasa es que los layouts, las presentaciones, son parte del archivo. Es el mismo archivo, no es que cambiaste de archivo. Dentro del Mm, archivo presentación, vos vas a tener todo lo que tengas dibujado acá, ¿sí? Todo claro, esto es un archivo común, corriente, o ahora lo guardo para que esto se quede guardado en el dibujo. Si yo voy a la presentación, ¿sí? Si esto lo guardás así, decís, bueno, terminé mi plano, mi dibujo, lo guardás y lo adjuntás en un mail, va a ir todo. Va a ir todas las presentaciones que tengas, con todas las escalas que ya ajustaste y obviamente todo lo que esté dibujado en el modelo, porque el archivo es uno solo, ¿sí? No es que estas pestañas son archivos separados, no. El archivo presentación tiene todo lo que tengas en el modelo y todo lo que tengas en cada una de las presentaciones. ok, Bien, está bien. bien. Hoy está flaqueando mi pobre compu. Eh, Sigamos. Bueno, ahora vamos a ver cómo creamos y le damos escala a los viewports o las ventanas gráficas, ¿sí? Eh, dentro de estas ventanas vamos a seleccionar lo que queremos imprimir y le vamos a dar la escala de impresión. Nosotros no dibujamos en escala, la escala se las damos con estas ventanas gráficas. Para crear una ventana en el espacio papel o en la presentación, ya viene por defecto una ventana o viewport y que nosotros podemos utilizar directamente o podemos crear nuestras propias ventanas, ¿sí? En el apunte van a ver que dice que esta ventana que ya existe la vamos a eliminar, pero es solamente una excusa para eh, hacer una ventana nueva, ¿ok? Pero pueden utilizar directamente la que les da el programa. Entonces, vamos a abrir una nueva presentación que nos va a traer una ventana, ¿sí? Por defecto, con un tamaño de hoja que no sabemos cuál es. Vamos a ver cuál es con el administrador de páginas. Vamos a poner modificar y acá nos dice, no tiene impresora y está en tamaño A4, pero no el que nosotros queríamos, ¿sí? Entonces, como les digo, cada vez que empiezan una presentación nueva, tienen que volver a setear todo de vuelta. ¿Ven? No tiene estilo de trazado, no está la transparencia, en fin. Entonces,
vamos a utilizar la que ya tenemos. Supónganse que ustedes ya configuraron la 4 y la ventana que viene por defecto es esta. Le voy a sacar los círculos para no confundirlos. Ahí. Bien. En el apunte lo que dice es que la borren. Lo vamos a borrar. Una ventana gráfica es un elemento, es una entidad, por lo tanto, si yo la selecciono, van a aparecer sus puntos notables y este triangulito, que ahora vamos a ver, ya lo vimos, pero lo vamos a ver otra vez, que es el que sirve para darle las escalas que nosotros le queremos dar. Desde estos puntos, ustedes pueden achicar o agrandar la ventana. Fíjense que yo tomo uno y se mueve ortogonalmente, no se deforma en las diagonales, ¿sí? Si lo quiero mover, le aplico el comando mover y lo puedo mover, ¿sí? Si lo quiero copiar, le aplico el comando copiar y lo puedo copiar como cualquier objeto del AutoCAD. Lo puedo escalar, en fin, le puedo aplicar un montón de las opciones que ya conocemos. Bien. Y se borran seleccionándolas. Entonces lo que vamos a hacer es borrarla, primero seleccionarla con cualquiera de las selecciones. Vamos a repasar un poco. Ventana de izquierda a derecha, ventana azul, tengo que agarrar todo el objeto. ¿Por qué? Porque si no lo agarro todo, no lo selecciona. Ventana verde, apenas lo toco, selecciona todo el objeto. Y si no, lo pico. Una vez que lo seleccioné, suprimir o borrar, es lo mismo. Esta presentación ya no tiene viewports. ¿Cómo hago un viewport? Bien. Hay un menú que se llama presentación, ¿sí? Que está acá arriba. Es el primer inicio, el último es presentación. Pican ahí y tienen este icono que se llama nuevo. Como todos los comandos, tiene un preview que dice para qué sirve. Fíjense que también está la configuración de la página, que es lo mismo que hacíamos con botón derecho. Si yo pico acá, vamos a aparecer en el administrador, o sea que pueden entrar por acá también. Y vamos a crear una nueva. Acá pueden poner una nueva presentación o a partir de una plantilla. Esto es por si quieren crear una nueva presentación. Lo que nosotros queremos hacer es una ventana gráfica. Las ventanas gráficas son este último conjunto de comandos. Y vamos a decirle que queremos crear una ventana rectangular, pico, leo abajo, ¿sí? Y me dice que precise la esquina de la ventana. Pico, leo abajo la línea de comandos, la esquina opuesta. Igual que un rectángulo, ¿se acuerdan? Lo mismo. Pico, y ahí se creó la ventana gráfica. ¿Estamos? Es bastante sencillo. Y en el apunte tienen el paso a paso, ¿sí? Van a la presentación, pican en rectangular, el primer punto, el segundo punto, y estamos. ¿Sí? Bien. Cosas que no están en el apunte. Esperen que me equivoqué de botón. Voy a cerrar esto porque me parece que mi pobre máquina va a explotar en cualquier momento. Bien. De vuelta, voy a presentación. Si ustedes se fijan al lado de rectangular, hay un triangulito, lo despliegan y pueden hacer ventanas gráficas poligonales o por objetos. Y la verdad que está muy piola esto, ¿sí? No se los pongo para que no se compliquen la vida, pero está bueno que lo sepan. Y nada, es bastante intuitivo. Poligonal, pico, leo abajo, me dice punto inicial, leo abajo, siguiente punto, pico, leo abajo, siguiente punto, siguiente punto, siguiente punto, siguiente punto. Y le puedo poner cerrar.
me hace la ventana de la forma que yo quiero, incluso con alguna línea que no es ortogonal. Y esto es una de las ventajas de las poligonales, que yo puedo, sí, a estas, deformarlas. ¿Sí? Estas ventanas gráficas sí se pueden deformar. Estas, las rectangulares, no, porque obviamente son rectangulares. La otra opción para hacer ventanas gráficas son los objetos. Primero deberían dibujar un objeto. Esto también está piola porque los viewports redondos garpan un montón. Y es decirle que quiero hacer dentro de presentación una ventana gráfica. En vez de poligonal, elijo objeto, leo abajo y me dice en la última parte, precise esquina de la ventana o designe objeto para la ventana de limitar. Entonces toco el objeto que yo quiero que se convierta en ventana y es un viewport. Es una ventana gráfica también. Esto para el armado de los planos son dos buenas opciones. ¿Sí? Porque, por ejemplo, qué sé yo, un detalle lo pueden poner en un viewport redondo, que siempre va a quedar mucho más lindo que en uno cuadrado. Igual también depende de lo que quieran, de lo que estén representando. ¿Ok? Bien, apúntenselo por ahí porque esto no está en el apunte. Buenísimo. Bien. Me parece que ahora teníamos la escala. Bien. ¿Cómo le damos escala? Hay dos maneras. El tradicional es utilizando el zoom, ¿sí? La herramienta del comando de zoom, y tenemos que escribir una vez que activamos el comando 1000 barra la escala que deseamos, o sea que queremos escalar el viewport, seguido de XP. Por ejemplo, 1000 barra 50 XP. ¿Por qué 1000? Porque nosotros dibujamos en metros y un metro son 1000 milímetros. Y el segundo factor es la escala, pero como no estamos haciendo un zoom, la manera de decirle al AutoCAD que estamos escalando un viewport es agregando XP. ¿Sí? Bien. Vamos a hacerlo. Entonces, para activar un viewport, una ventana gráfica, si nosotros queremos seleccionar algo dentro de la ventana, no nos va a dejar. ¿Por qué? Porque no está activa. La vemos, pero no está activa. La podemos seleccionar y mover y copiar y todo lo que dijimos, pero si queremos borrar algo o dibujar algo ahí adentro, no podemos. Para activar un viewport, hacemos un doble clic adentro de la ventana, en cualquier lugar, pero adentro. ¿Cómo me doy cuenta que se activó? Por dos cosas. El borde se hace más ancho y los ejes cartesianos aparecen los del modelo. ¿Sí? El XY es el mismo icono que los que están en el modelo. ¿Por qué? Porque yo estoy acá ya adentro del modelo. Lo que yo dibuje acá va a aparecer en el modelo. ¿Sí? En cambio, si yo dibujo algo adentro del viewport, pero sin que esté activo, no va a aparecer en el modelo. Porque no lo dibujé en el modelo. Acuérdense del papel cuando lo corté en la clase. Me tengo que meter adentro de la ventana para poder llegar a ese fondo donde trabajamos nosotros. ¿Sí? Entonces, de esta manera se activan las ventanas. Para darle escala a una ventana gráfica, lo que tengo que hacer, el método tradicional es Z o Zoom, Enter, y acá escribimos la escala como lo vimos en el apunte. 1000 barra 50 XP para escala 1 en 50. ¿Sí? Ahí me lo ajustó. Es un pequeño cambio. Lo siguiente que tendría que hacer, si es que quiero que se vea todo, es modificar mi viewport hasta que se vean todos los objetos que quiero que salgan impresos. Si al hacer esto me paso de la línea punteada, este pedacito no va a salir.
porque la impresora no puede imprimir lo que está fuera del margen. Entonces, muevo el viewport a un lugar que esté adentro de los límites de la impresión. ¿Estamos? De vuelta. Yes. Doble clic, Yes. Z, Enter, 1000 barra 100 XP. Le voy a cambiar la escala. ¿Sí? Ahí está 1 en 100. Para desactivar el viewport, lo que tengo que hacer, si hice doble clic adentro, lo que tengo que hacer es doble clic afuera. ¿Sí? Porque si no hago eso, y por ejemplo muevo la rueda del mouse, le cambié la escala. Y ya no sé en qué escala está. O quiero moverme en la hoja porque la quiero ver toda, y en vez de mover la hoja, muevo el dibujo. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado con esto de trabajar o no adentro del viewport, que esté activo o que no esté activo. Vamos de vuelta, zoom 1000 barra 100 XP. ¿Escaló? Sí. No, digo que estoy viendo que aparte cuando activas y estás adentro del modelo, se ve en el, ¿cómo se dice? En la pestañita, ¿no? Uh-huh. Digamos, dice Model, cuando entras, haces doble clic. En la pestañita veo que cambia y dice Acá. Paper. Uh-huh. Claro. Sí. También. Eso está bueno porque es una buena, por lo menos ahí me voy a dar cuenta. Está muy bien. Creo, porque no me doy cuenta si no. Bien, acordate que la principal característica es que te va a aparecer el cursor y que cuando salgas de la ventana va a desaparecer. ¿Ves? Cuando no tenés cursor afuera de la ventana es porque estás adentro del viewport. Si haces un doble clic, el cursor te va a aparecer en toda la hoja, incluso afuera. ¿Bien? Acércate un poco al micrófono. Hola. Sí. No, digo, difícil equivocarse así porque hay muchas señales. Veo que se pinta el cuadro, se pinta cuando estoy adentro y cuando salís y no podés hacer nada, se pone más fina las líneas, ¿no? Exactamente. Es lo que veo de acá. Sí. A veces lo que sucede es que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en la presentación así cerquita y queremos mover la hoja o hacer un zoom para ver toda la hoja. ¿Sí? Si nosotros estamos acá, pero no nos dimos cuenta porque suponete no ves un par de lados de la ventana gráfica y estás adentro y no te das cuenta, si vos haces un zoom vas a escalar el dibujo. Y si moves con la mano, vas a estar moviendo lo que es el espacio modelo. No vas a mover la hoja ni hacer zoom para ver la hoja. Por eso hay que tener cuidado con eso. Bueno, zoom 1000 barra 50, 100 XP. Bien. Vamos al apunte otra vez. La otra forma es desde propiedades, ¿sí? Dentro de la tabla propiedades. En varios está personalizar escala y nosotros podemos hacer algo parecido a lo que hicimos recién, pero en este caso no le tenemos que agregar el XP. ¿Sí? 1000 barra 50 y lo va a escalar a la escala que nosotros necesitemos. Vamos a copiarlo. Vamos a seleccionarlo porque lo tienen que tener seleccionado para que las propiedades sepan qué es lo que queremos cambiar. En varios. Y le puse 50, por ejemplo. ¿Sí? Me lo escaló. Lo acomodo. 100 es la mitad de 50, así que está bien esto. Es otra forma de escalar. Perdón, pero justo no vi. Dale. A ver cómo es. Seleccionás el viewport que querés escalar.
vas a propiedades, ¿sí? Y acá en varios, en personalizar, escala, le pones 1000 y la escala la escala que vos quieras. Yo le puse 50, la voy a cambiar y le voy a poner 75 para que vean el cambio. ¿Sí? Lo hice un poquito más chiquito, sí, sí, sí. pero es más grande. Perdón, también desde esa cosita que aparece en adentro, ¿cómo se llama? ¿Del triángulo? El triangulito también dijiste que se podía Sí, sí, ampliar. esa es la última. Ahora la vemos. Bien. Para esta, lo que tenemos que tener en claro es que nuestras escalas anotativas estén bien. ¿Sí? Si estas escalas no son 1000 unidades de papel, una de dibujo o la escala que necesitemos, vamos a estar escalando mal. ¿Sí? Vamos a estar escalando en pulgadas y no en metros. Entonces, acuérdense que en su dibujo, las escalas nuevas, vamos a hacer uno en 50, vamos a repasar un poco, 1000 unidades de papel y la escala que yo quiero. Aceptar, añadir, 1 en 100 de nombre, 1000 unidades de papel, 100 unidades de dibujo, aceptar, añadir, 1 en 75. Si esto ya lo tienen hecho en su dibujo base, no lo tienen que hacer, yo simplemente lo hago para repasarlo. Y acá 1000 y acá 75. Aceptar, ¿sí? Yo ya sé que estas escalas están bien para utilizar escalas anotativas, ¿sí? Escalas anotativas en metros, aceptar. Vamos a la presentación. Vamos a achicar nuestros viewports para darle un poquito de espacio al siguiente. Vamos a copiar uno. Y esta para mí es la más sencilla, que además si trabajan con cotas y textos anotativos es la que tienen que utilizar, la forma de escalar. Seleccionan la ventana, aparece este triángulo, pican en el triángulo y les va a dar todas las escalas anotativas que tengan, ¿sí? Y acá eligen directamente, 1 en 100. Esto también les escala proporcionalmente el viewport. Las otras dos formas no se los escala, ¿sí? Pero ¿esto por qué es? Porque si yo tengo, supónganse, una ventana sin escala, pero más o menos proporcionada al resultado que yo quiero, y centro mi dibujo, hay un montón de espacio que no necesito. O sea, que está grande la ventana. Bueno, esta opción nos ajusta un poco la ventana para que eso no nos suceda. Por ejemplo, 1 en 50, ¿sí? O 1 en 100. Nos guarda esa proporción de lleno y de vacío. 1 en 75. Entonces no tengo que escribir, no tengo que ir a ningún cuadro de propiedades, ¿sí? Después si quedó demasiado grande, siempre tengo la posibilidad de ajustarlo. Directamente lo tomo de los puntos notables y lo ajusto, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, 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 sí. Sí, sí. Está bueno eso de que se mantenga. Me he dado cuenta. Para mí es la mejor. La verdad que sí. Bueno, en el apunte está explicado, son estos 3 pasos, ¿sí? Seleccionar, elegir la escala y listo. No tiene mucho más. Acuérdense que las escalas... esto también, si en alguna versión del AutoCAD no les aparece este triangulito, perdón, si en algún dibujo de AutoCAD no les aparece el triangulito es porque no tienen escalas anotativas, porque no hay definidas. Es raro. Todas las últimas versiones de AutoCAD todas tienen escalas anotativas definidas, aunque estén para pulgadas o para milímetros.
Pero es por eso. O sea, si no les aparece el triangulito es porque no hay escalas anotativas. Se pueden crear o están trabajando en una versión que no cuenta con esa función. ¿Qué más? A ver si... está bien. Si ustedes trabajan con escalas anotativas, ¿sí? O sea que en estas ventanas aparece el triángulo porque en nuestro dibujo están definidas. Fíjense, esta es una ayuda también, que además de poder picar acá y elegir la escala que uno quiere, cuando uno selecciona una ventana, acá abajo automáticamente nos dice la escala en la que está. Es otra opción. A mí me gusta siempre verlo desde acá porque me resulta más cómodo, ¿sí? Pero si yo elijo cualquier ventana y miro acá, me va a decir la escala en la que está. Este está en 75, este de acá abajo me dice que está en 100, este me dice que está en 75, entonces incluso lo puedo cambiar acá, lo puedo poner en 50. Así tenemos 3 escalas diferentes. Bueno, ¿hasta ahí estamos? Sí. Bien. Es muy probable que utilicen más de una ventana gráfica, entonces ustedes van a tener que empezar a armar su plano acomodando estas ventanas, ¿sí? Posiblemente tengan un rótulo, posiblemente tengan un recuadro del plano para que quede mejor presentado. A mucha gente les gusta hacerlo doble o con varias líneas o con más espesor, en fin, hay un montón de diseños de presentaciones, de rótulos, de un montón de cosas para presentar planos, ¿sí? Vamos a hacer algo rápido. Supónganse que este es el rótulo, la hoja tiene un margen, están trabajando acá, quieren mostrar cosas diferentes en diferentes ventanas. Por ejemplo, acá quieren el círculo este cruzado, en este quieren un detalle de la unión, ¿sí? Acá van a escribir porque obviamente en la presentación se puede escribir. Acuérdense que en la presentación los textos no nos van a salir con la medida que nosotros utilizamos en el espacio modelo, pero no se preocupen. Escriben lo que quieran escribir, ¿sí? En el tamaño A4 ustedes ya saben la medida de una hoja, ¿sí? Si la letra va a ser más grande o más chica o se va a ver. Generalmente las líneas de los rótulos tienen 1,5 cm a 2 y eso les va a dar una pauta como para saber qué tamaño de letra utilizar, ¿sí? Entonces ustedes pueden escribir, modificar el texto, hacer lo que quieran. Pueden incluso en el espacio que les quede poner características o referencias o lo que quieran. ¿Sí? En fin, van a estar trabajando así. Es muy probable que
les haya faltado algo, que quieran dibujar algo y que les dé fiaca ir al modelo, entonces se van a meter en una ventana gráfica, van a decir, no, mira, esto la verdad que tenía que estar sombreado, no lo sombreé, lo hago acá, en fin, hago cosas y en una de esas, lo que les decía antes, acomodo esto o, o lo muevo o hago un zoom, o a veces un zoom chiquitito, y apenas me doy cuenta que si cambió o no cambió la escala, pero como estoy trabajando no me di cuenta, o estoy en la más común de todas es esta. O sea, ya sé que estoy en una ventana. Me acerco para poder hacer lo que tengo que hacer, doy doble clic, se activó la ventana aunque no la vea, por eso es importante, por ejemplo, que sea Giovanna. Acá dice modelo, acá está el eje cartesiano, le dibujo el hatch. Bien. Y ahora quiero irme para atrás. Entonces, ¿cómo hago para salir de acá? Instintivamente lo que voy a hacer va a ser hacer esto. Y nunca va a aparecer el plano, voy a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me voy a acomodar y lo voy a mover y no va a aparecer. ¿Sí? Entonces, cuando estén trabajando adentro de un viewport, no vean el viewport, la manera más fácil de salir es escribir PS. ¿Sí? Bueno, es PS en inglés. O cambiar de modelo a presentación picando en la palabra modelo. Ahora después les digo la traducción de PS. PS es Paper Space. No, pero me tendría que haber funcionado. No, Model Space, MS. En español no me lo toma. Pero bueno, si están en esta situación que no ven el borde, pican en la palabra modelo y se van a pasar automáticamente a la presentación, al espacio de papel. Se van para atrás y ahí sí van a ver el plano. Lo que van a tener que volver a hacer es darle escala a esto, porque obviamente la escala se perdió. Acuérdense que si se lo dan así, les va a cambiar y van a tener que volver a acomodar esto y todo el trabajo de acomodar se va a ver perdido. ¿Por qué? Porque me cambió la posición, tengo que volver a entrar, centrarlo y hacer todo ese laburo. ¿Cómo soluciono esto? Se van al apunte y hay una forma de bloquear estas ventanas. O sea, una vez que definí todo lo que tenía que tener, la posición, la forma, es una buena práctica, pueden no hacerlo, pero es una buena práctica bloquear la ventana. ¿Sí? Si bloqueo la ventana no voy a poder hacerle este tipo de modificaciones sin querer. ¿Sí? Y es muy sencillo. Son dos pasos. Seleccionan la ventana y abajo, después de los escalímetros, hay un candado, ¿sí? Que bloquea la ventana gráfica. Eso solo. Okay. Entonces, hacen todas las presentaciones con todas las escalas, acomodan un poquito más acá, un poquito más allá, no quiero que se me vea, no sé, este circulito porque quiero que solamente salga el círculo este solo, entonces bueno, lo acomodo, achico esto, ¿sí? Me voy al otro, lo quiero centrar un poquito más, lo centro, ¿no? Cuando termino de hacer este trabajo, que a veces lleva mucho tiempo, esto porque son cosas sencillas, pero por ahí a veces es más complicado, seleccionan el viewport, se van al candado, acá abajo. Además se los dice, como casi todos los comandos, les dice si está bloqueada o no está bloqueada. Acá dice que no está bloqueada. Si lo pico, se pone celeste y automáticamente la ventana está bloqueada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo acá adentro, fíjense, estoy afuera. Me meto para activarla, doble clic. Se pone el grueso del marco, aparece el eje cartesiano del modelo. Quiero moverlo con la mano, se mueve la hoja. Ya no se mueve
Esta es lo que magia, está, magia. lo que Qué está bien. dentro, ¿sí? Y esto es buenísimo, ¿sí? Porque nos evita que todo nuestro trabajo de acomodar se desacomode, ¿sí? Porque va a pasar posiblemente, si se sale de escala, que si uso las escalas anotativas, me crezca el viewport, por ejemplo, y ahí ya se me desconfiguró todo. Si esta la termino de ajustar y es lo que yo quiero, la termino de ajustar. Me sobra viewport por todos lados, quizás me interesa que no me sobre tanto viewport. Listo, terminé, me voy al candado. Se pone en celeste, escape para salir de la selección. Me meto adentro, se mueve todo. ¿Sí? Dibujo una línea, me voy al modelo y la línea sí se dibujó. ¿Por qué? Porque no es que bloqueo que no la puedo usar, bloqueo la posición, ¿sí? Incluso la puedo borrar. Pero si yo me muevo, se me va a mover toda la hoja. Así que el candadito se los recomiendo. Ah, o sea, es solo para que no se mueva, no Y cambie de escala y sí puedo exactamente. dibujar cosas. Sí, sí, sí. Ah, eso no sabía, profe. Sí, eso es Bien. para eso. Supónganse que acá me faltó, no sé, quería dibujar una línea acá. Bueno, me faltó. Listo, me meto pero si yo me quiero mover, no se mueve, no se sale de escala. O sea, me resguarda mi trabajo de acomodar. ¿Está? Bueno, ya saben un montón. Buenísimo. Ya saben un montón. Bien. Uf, Para poner el nombre y eso, ¿lo enseñaste ya? ¿No? ¿El nombre a qué? ¿Le llama? al rótulo. Cuando le pones el nombre, el trabajo, viste todo esto abajo el... ¿Esto? Sí, ¿cómo es que se llama? Contexto. Venís a ¿Eh? texto y escribís. No, no, ya sé, pero ¿enseñaste cuál es el formato, los tamaños, esas cosas? No, eso lo van a hacer en la práctica. Ahora lo Ah, vamos a ver. ok. Bueno. Eh, por último, lo que nos quedaría sería imprimir. Ya estamos en el final de la recta. Bien. Cuando configuramos la hoja, configuramos una impresora. En este caso, el ACAD PDF de alta calidad. ¿Sí? O sea que cuando imprimamos con esta configuración, vamos a crear un archivo PDF. Vamos a ir a la impresora que está arriba, en la primera línea de los iconos del programa. Se va a abrir este cuadro de diálogo que era donde nosotros habíamos seteado, ¿sí? Pero tiene alguna pequeña diferencia, ¿sí? En vez de ser la configuración, es el trazado. Y lo único que le vamos a decir, podemos hacer una vista preliminar. Si estamos de acuerdo con lo que estamos viendo, le damos a aceptar y se va a abrir una ventana como esta, donde nos va a pedir, nos va a dar un nombre por defecto que se lo podemos cambiar y lo vamos a tener que guardar en un lugar donde sepamos que esté. Como siempre, es importante saber dónde se guardan las cosas. Si no se pierden. Vamos al programa. Bien, terminé. Esperen que acá me quedó un lunes tirado. Bien. Antes de pasar a esto. Orden. Orden y más orden. Cuando ustedes dibujan el rótulo o el marco de la hoja, ¿sí? Asígnenle una capa también, ¿sí? Porque también va a tener las características que ustedes le den a esas líneas, ¿sí? El color, el grosor, o sea, pueden hacerse una capa que sea rótulo, puede ser una capa que sea hoja, lo que ustedes quieran, pero asígnenles una capa. Mucha gente lo pone en la capa de textos y en general va bien porque más o menos los textos se definen correctamente.
en cuanto al color y en cuanto al espesor. Lo mismo que cuando hagan los textos acá, que estén en una capa, que esta puede ser textos o pueden ser textos de presentación, pero que tengan una capa, no los pongan en cualquier capa, ¿sí? La otra cosa es, que esto ya es una decisión personal, que los viewports también estén en una capa. Y acá hay una discusión bizantina de mucho tiempo, que es que si los viewports tienen que salir o no, ¿sí? Vamos a hacer una copia de esto. Entonces, en la primera presentación, todo está dibujado en la capa muros, porque empecé a dibujar en esa capa y no le di bola. Incluso los viewports, ¿ven? Toco un viewport, capa muros. ¿Qué quiere decir esto? Que va a salir con las características de la capa muros, en color y en espesor. Ahora, si yo no quiero que salgan, tengo dos opciones. O hacer una capa se llame ventanas, por ejemplo, no le asigno ni color ni nada. Lo único que le voy a pedir es que no sea imprimible. O sea que en la impresión le voy a pedir que no se imprima. ¿Sí? O sea, la capa ventanas que acabo de crear, dentro de las opciones de trazar, pico en la impresora y le va a aparecer un signo de contramano arriba de la impresora. Eso quiere decir que no va a salir impresa. Cierro y todos los viewports los paso a la capa ventanas. ¿Ok? Vamos a imprimir ahora sí la primera presentación donde los viewports van a salir. Me voy a la impresora que está acá arriba, trazar, pico, se va a abrir la ventana de trazar, muy parecida a configuración, y tiene toda la configuración, ¿sí? El PDF, la hoja 4, el monochrome y la transparencia, y está uno en uno. Y acá dice presentación. Acuérdense, importante que diga presentación. Le voy a decir vista preliminar. Profe, ahí donde está el nombre, el primer renglón que dice ninguno. Sí. ¿Es para configurar el tipo de página, como para buscarlo después? ¿O no tiene nada que ver? No. Nosotros le podemos dar un nombre, ¿sí? Y después volver a utilizarlo. Es para que te guarde todo este seteo y si vos querés Entonces se volver puede a... guardar. Sí, podés. Volver a imprimir con la misma configuración, podés. Bueno, Bien. todo va a estar bien porque ya lo tenemos bien configurado. Nos ofrece una vista previa, picamos y nos va a decir, tu dibujo va a salir así. ¿Sí? Va a respetar todas las capas, colores y espesores que nosotros les digamos y los viewports van a salir, ¿sí? Las ventanas gráficas van a salir. Puedo hacer algún zoom para ver algún detalle, para ver los espesores, ¿sí? Es un preview. ¿Ok? Escape para salir y le pongo aceptar. Ahora va a aparecer la ventana del explorador de Windows. Me manda directamente a documentos, los puede mandar a cualquier otro lado. Lo voy a guardar en un lugar donde sepa. Yo siempre lo guardo en el escritorio porque es más cómodo. Y fíjense que me tira el nombre de la presentación, sin que yo haya escrito nada. ¿Sí? Dice presentación A4. Me está tomando el nombre de la presentación. Yo lo puedo dejar o lo puedo cambiar. Lo bueno de ponerle a las presentaciones nombre es que ya sé con qué nombre va a salir mi archivo, ¿sí? Y me ahorro eso. El tema es que te va a aparecer la palabra presentación. En este caso lo que podría hacer es picar ahí arriba y borrar lo que no me interesa.
porque me interesa que el plano se llame A4 o planta 1 en 100 o el nombre que le haya puesto, ¿sí? Le puedo dejar presentación A4 si quiero. Escape, salgo de vuelta. Pero el nombre del trabajo, sí, porque si no, si tenés varias cosas, todos se van a llamar A4. Claro, lo que pasa es que, a ver, si yo hago otra presentación, que yo acá copié la A4, me la tira como A42, porque no podés tener dos presentaciones con el mismo nombre. ¿Sí? Sí, yo digo de diferentes archivos, o sea, si todos los guardás con ese nombre. Ah, sí, no, pero aparte lo vas a pisar y no te va a dejar. Ah, ok. Entonces, lo hago de vuelta y le vamos a dejar presentación A4. Aceptar, ya me dio el nombre presentación A4, me lo tira en documento, yo lo quiero en el escritorio. ¿Sí? Presentación A4 va a ser un archivo PDF, guardar. Y ahí genera un archivo PDF. Me va a mostrar el archivo PDF como yo lo... porque mi máquina está seteada para que me lo muestre cuando imprimo. Puede ser que no se nos muestre. En el caso de que no se nos muestre, lo van a buscar a donde lo guardaron. Está acá. Presentación A4. Lo abren y ahí lo van a poder ver. Si aparecen estas líneas, no se asusten. En realidad es la forma que tiene el programa de representar el pleno, ¿sí? Esto va a salir como un color pleno, no va a salir rayado así, ¿ok? Esto es una imposibilidad de mi monitor. Pero bueno, van a tener ahí su plano en PDF, guardado en el escritorio, con todos los seteos, con todas las características que ustedes definieron. Y este archivo lo pueden, como cualquier PDF, lo pueden editar, lo pueden marcar y lo pueden enviar por correo, ¿sí? Ah, no tengo el grupo, no importa. ¿Dónde estás, Alicia? Se los mando a todos ustedes. Asunto, plano, presentación 4 y lo adjuntan. Van al símbolo de adjuntar. En este caso yo lo tengo en el escritorio. Lo buscamos. Presentación A4. Abrir. Chau. Se los envié. ¿Sí? Y ustedes pueden imprimirlo y va a salir impreso con esas características. O sea, con los espesores, con los colores, con todo lo que ustedes hayan hecho en su plano. ¿Ok? No va, obviamente. Está igual que el que mandaste, ¿no? Obvio. Sí. O sea, es un PDF, no van a poder entrar al modelo, acá no hay ventana gráfica, acá no pueden dibujar. Es un PDF, ¿sí? Es una impresión digital. Bien, vamos a ver el otro. El A2, el 4A2, ¿sí? Acuérdense que en este le pedimos que los viewports estén en una capa que no sale impresa, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a imprimir, hacemos una vista preliminar, fíjense que no salen los viewports, porque están en una capa que no se imprime, ¿sí? El procedimiento es exactamente igual, le doy a aceptar, lo guardo en el escritorio y me tira el nombre presentación A4-2, que es el mismo
de la presentación. Pongo guardar y me lo va a guardar en el escritorio y mi máquina lo va a abrir. ¿Sí? Entonces, todo esto viene a cuento de que es una discusión o un gusto. ¿Qué queda mejor? ¿Esto o esto? ¿Esto o esto? Y si nosotros... ¿Esto o esto? Sí, profe, perdón, si nosotros, por ejemplo, ponemos la ventana no imprimir, ¿no? Sí. Ya nosotros seteamos todo, hicimos nuestra capa, pero ¿cómo es? Si lo queremos hacer a nuestro modo, o sea, con una capa que sí se imprima y yo ponga mis, ¿cómo se dice? Viewports o ventanas gráficas. Líneas, esos cuadros, eso, que yo lo hago a mi modo. ¿Se puede? Sí. Vos lo podés hacer como quieras. Podés hacer que se imprima, lo pones en una capa que saque. O sea, la única diferencia es que la capa, para que no se imprima, tiene que tener la característica de trazar, que es una impresora tachada. ¿Sí? Si vos Ok, picás ok. ahí, no se va a Sí. imprimir. No va a Ah, salir ok. impreso. ¿Ok? Bien. Esto, que es una cuestión casi de gusto, ¿sí? O de lo que nos guste más o nos guste menos, está muy relacionado con varias cosas. Primero, con lo que estamos dibujando. Segundo, si son útiles o no que aparezcan estos cuadros. ¿Sí? Por ahí en algunos planos es útil que aparezca la línea, el recuadro dibujado, la ventana dibujada. Por ahí en otros no. Pero lo que sí tengan en cuenta que a la hora de ordenar su dibujo, mucha gente lo que hace es esto. Bueno, está con el candado. Mucha gente lo que hace es igualar las ventanas gráficas, ¿sí? O de alinearlas, de usarlas para armar su plano. Entonces, a veces es útil y a veces no. Por ahí para los dos de arriba puede ser. Pero este dibujo, por alinear el viewport, me quedó muy cerca del rótulo. Y acá me está quedando mucho espacio en blanco. Y acá me está quedando mucho espacio en blanco. Entonces, es como un equilibrio, ¿sí? Entre lo que tengo dibujado y estas ventanas, si me sirven o no me sirven, alinearlas, que tengan el mismo tamaño, ¿sí? Porque pueden aportar o no, pero eso ya es una decisión de gusto y de necesidad a veces. ¿Ok? Pero esto es práctica, obviamente. Práctica y ver los resultados. Un pequeño tip. Si ustedes no quieren hacer la capa para que no se imprima, o sea, tener que tomarse el trabajo de crear una capa que se llame ventana o viewport y después tener que picar la impresora, lo que pueden hacer directamente es seleccionar la capa. Vamos a desactivarla. No, igual con el candado me lo tiene que poder hacer. Seleccionar el viewport, perdón, y elegir DevPoint. ¿Se acuerdan que DevPoint es una capa que crea automáticamente el programa cuando hacen una cota y nunca se imprime? Porque por defecto el DevPoint no se imprime. Entonces, como es una característica de esa capa, si la toco, esta ventana va a quedar en la capa DevPoint. Y si yo mando a imprimir esto, esa ventana no va a salir impresa. Las otras dos sí, porque no le cambié la capa. Nada, un pequeño tip para no tomarse el trabajo de crear la Ok. ventana para los viewports. Y también pueden decidir esto, pueden decidir que algunos viewports se vean y que otros no. Claro, claro. ¿Mm? Con el DevPoint. Exactamente. Y capaz una capa con ventana. Bien.
como quieran, ¿sí? Es importante que las ventanas tengan su capa o la capa Deskpoint. ¿Por qué? Porque si ustedes la hacen, supónganse en texto, y en algún momento quieren apagar los textos, se les va a apagar el viewport. Supónganse, yo apago la capa muros. Bueno, no me deja porque es la actual. Vamos a poner Deskpoint como actual y vamos a apagar la capa muros. Me desapareció todo, porque todo lo que estaba dibujado en muros se apagó. Entonces, por eso es importante que las ventanas tengan su capa, ¿sí? Porque no sabemos en qué momento vamos a necesitar apagar esa capa. Bueno, nada, un poco de orden nomás, ¿sí? Sí, queda bueno. Excelente. Bien, y con esto hemos terminado el apunte de impresión, ¿sí? Bueno, ¿Qué les parece? Buenísimo, vamos a probar entonces. Hemos logrado un hito, llegar a la última unidad. Bueno, todo esto que acabamos de ver, ¿sí? Lo van a tener que hacer, no se van a salvar. Voy a cerrar esto y voy a cerrar alguna cosa más antes de que esto explote. Esta la voy a cerrar, esta la voy a cerrar y vamos a abrir nuestros ejercicios. Yo les subí el ejercicio el ejercicio 1 de la unidad 13, ¿sí? El ejercicio 1 no es ni más ni menos que hacer todo esto que hicimos, ¿sí? Van a hacer dos presentaciones. En la primera presentación van a usar todo este seteo, que es el que vimos, ¿eh? No, Está mal escrito presentación, ¿eh? opa, presentación, no se te escapa una, ¿eh? No me perdonan una. Bien, muy bien, me gusta eso. En la otra Y también. la otra también porque es una copia. Claro. Bien. Bueno, van a tener que respetar el seteo. El seteo es el mismo que el de el apunte, ¿sí? Y cuando hagan la ventana gráfica, van a hacer una ventana gráfica en una hoja 4, porque la primera presentación es en A4, de esta medida. 285 por 1,44, ¿sí? Y le van a dar una escala de 1 en 75 y van a bloquear la ventana. ¿Estamos? Les va a quedar una hoja, bueno, esta es la segunda, vamos a ver, supónganse les va a quedar una cosa así. En una hoja 4 les va a quedar, no tienen que hacer la doble línea, les va a quedar una ventana así, más o menos, no les va a ocupar toda la hoja, ¿ok? Eso es en la presentación A4. En la presentación A3, que es la segunda presentación, la configuración es exactamente igual, salvo la hoja, ¿sí? Y acuérdense que tiene que ser la ISO span, ¿sí? Esto es por los márgenes, para que tomen los márgenes más grandes, ¿ok? Sí. Monocromo activado y van a hacer acá 3 viewports con 3 medidas diferentes. 255 por 210, que es la primera, con escala 1 en 50. 1,41 por 70, acuérdense que siempre la primera medida es el ancho. 1,41 por 70, con escala 1 en 200 para el 2. Y el tercer viewport es de 97 por 1,31, con escala 1 en 20. ¿Sí? En una hoja 3, esto les debería quedar algo así como este dibujote. Así. ¿Sí? ¿Ok? Esta, Sí. esta y esta.
Y este grafiquito marca un poco la posición en la que debería quedar en la hoja, más o menos, ¿sí? Por eso esta distribución. ¿Estamos? Ese es el ejercicio de hoy. Y este va a ser, estas van a ser las dos presentaciones donde después van a meter la casa, donde van a dibujar el rótulo con medidas, que ya les voy a pasar, y donde van a poner estas cotas y estos textos, ¿sí? Y les va a quedar la presentación armada con esa ventana para A4, con este rótulo y con los títulos que tengan que ir completando. Vos, Patricia, me preguntabas cómo hacías para definir el alto del texto. Bueno, ese texto... No el alto del texto, sino el tamaño del rótulo. O sea, sé que tiene un tamaño específico, ¿no? Está bien. El tamaño del rótulo es esto. Son con estas medidas. Todavía no se los voy a pasar. Y las letras tienen también. Y las letras tienen que entrar ahí. No les voy a dar la altura de las letras para que ustedes las vayan ajustando. ¿Sí? Y en la segunda presentación va a ser lo mismo, ¿sí? Con las ventanas gráficas, con las escalas y todo eso, que ya lo van a tener hecho, con el rótulo, que ya lo van a tener hecho. Lo único que les va a cambiar es la letra A y el nombre del ejercicio. Todo lo demás es igual. ¿Esto quiere decir en qué tamaño está? ¿El A3, por ejemplo? El A3 indica que es claro, que la hoja es un A3. El tamaño de la hoja. Exactamente. Bien, bien. Y van a tener 3 viewports diferentes, uno donde van a tener la planta completa acotada interiormente, una implantación, uno en 200, donde no van a tener que tener cotas adentro, y el baño acotado con un par de cotas. No le puse ninguna horizontal, les voy a agregar alguna horizontal. Si no, se lo agregan ustedes. 1 en 20, ¿sí? Y con esto vamos a concluir el año, ¿ok? Pero primero, pónganse al día, hagan las presentaciones y después les paso lo siguiente. Bueno. ¿Ok? Bueno, tratar de ponerme al día urgente. Bueno, les digo esto de hacer las presentaciones y todo esto, de bloquear la ventana. Cuando hagan estas presentaciones en el próximo ejercicio, van a tener que desbloquearlas para poder trabajar, ¿sí? Y poder darle escala y qué sé yo. Pero es para que vayan conociendo el candadito que las bloquea. ¿Ok? Bueno, perfecto. Sí, profe. Bueno, buena semana. Se hizo tarde ya. Igualmente. Sí, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Cuídense. Chao, chao.